Hola, soy Fray Javier del Ángel de los Santos, franciscano. Bienvenidos al comentario al Evangelio correspondiente al domingo de la Epifanía de Jesús, 3 de enero de 2021. El texto está tomado del Evangelio según Mateo capítulo 2, versos del 1 al 12. De acuerdo con la más actualizada y oficial doctrina de la Iglesia, los Evangelios no son historia en nuestro sentido moderno, sino teología. Es decir, relatos que nos hablan de Dios, de la experiencia de Dios de distintas comunidades que están tratando de vivir el Evangelio predicado por los apóstoles y los discípulos de la primera y la segunda generación. Aunque contienen elementos históricos, los Evangelios están más preocupados por la teología que por la historia. Los evangelistas, al igual que los demás escritores bíblicos, al construir dichos relatos utilizan los recursos literarios, las tradiciones y las imágenes de su época, no de la nuestra, para transmitir no una verdad histórica, sino una verdad teológica, la experiencia de las comunidades cristianas de que Dios se manifiesta en Jesús para suscitar vida, amor, compasión, justicia y libertad para todos los seres humanos. Hago esta aclaración porque en este pasaje de este domingo, como en todo el Evangelio, en todos los Evangelios, encontraremos algunas imágenes que hay que explicar adecuadamente para comprender la intención que tuvo el evangelista al escribirlo. ¿Ok? ¿Están listos? Entonces aquí vamos. Escribe el evangelista. Ustedes lean el texto, yo lo voy a ir comentando poco a poco conforme voy avanzando. ¿Ok? Escribe el evangelista: nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente. Se trata aquí de paganos. La palabra que mejor traduce magos a nuestra lengua es algo parecido a hechicero o adivino. Para nosotros la distinción judío-pagano puede que no signifique mucho, pero en la época del evangelista esto era muy diferente. Los judíos piadosos del tiempo de Jesús pensaban que las personas más lejanas de Dios eran los paganos, es decir, los que no pertenecían al pueblo de Israel, los no judíos. En la cultura judía, sobre todo dentro de los límites de Israel, los paganos eran generalmente aborrecidos por los judíos, al grado de que no se debía tener consideración con ellos. Dice el Talmud que si se encuentra un pagano y un buey en un pozo, se debe sacar al animal y dejar al pagano. Además, muchos creían que cuando el Mesías se manifestara, acabaría con los paganos, los cuales pasarían a servir a Israel, que se consideraba el verdadero y único pueblo elegido por Dios. Los judíos entraban en contacto con los paganos solo cuando convenía a sus intereses políticos o económicos, pero en el fondo los consideraban inferiores y tal vez, algunos de ellos quizá hasta los odiaban. Pensemos por ejemplo en el salmista cuando escribe: «Oh Yahvé, derrama tu furor sobre las gentes», es decir, los que no pertenecen a Israel, que no te reconocen, y sobre los reinos que tu nombre no invocan. Salmo 79. Gentes es el término con el que los judíos se referían a los paganos, los gentiles. El salmista les desea que la furia de Dios caiga sobre ellos. Y esta expresión se usaba para indicar la destrucción de los enemigos. Pues el Evangelio de hoy nos dice que unos magos que venían del oriente, y entre los paganos, una de las categorías de personas más despreciadas, más viles, eran los que ejercían la actividad de astrólogos y adivinos. Oficios que son severamente prohibidos y condenados, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, donde dice: «Serás íntegro con Yahvé tu Dios. Esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti, Yahvé tu Dios, no te permite semejante cosa», en Deuteronomio capítulo 18, verso 14. Los magos del Evangelio son en realidad astrólogos y adivinos, gente que consulta las estrellas para tomar decisiones tanto para su vida como para la de otros. Es comprensible entonces el desconcierto e incomodidad de las comunidades cristianas primitivas al toparse de frente con esta página del Evangelio de Mateo, en la cual leemos que los primeros en reconocer a Jesús como Dios y Señor son precisamente unos paganos, astrólogos, adivinos. O sea, personas que eran consideradas excluidas por Dios y que además ejercían una actividad condenada y maldecida por la Torá, la ley judía.
También en el primer catecismo de la Iglesia cristiana llamado Didaché, una palabra griega que significa doctrina o enseñanza, la actividad de mago, astrólogo o adivino es prohibida y se sitúa entre la prohibición de robar y de abortar. Así que, para pulir la escena y acabar con el desconcierto, a partir del siglo III, los cristianos hicieron varios cambios en torno a los magos, los cuales han prevalecido hasta nuestros días. ¿Quieren ver algunos de ellos? Vamos a verlos. Primero, respecto a su origen. Los cristianos inventaron la leyenda de que estos magos eran nobles de familia real. De ahí el título de Reyes Magos. Es mejor alguien de la realeza, aunque sea pagano, ¿verdad? En realidad, los cristianos incorporaron en la tradición algunos textos del Antiguo Testamento que hablan de reyes viniendo a adorar a Yahvé en el templo de Jerusalén. Como por ejemplo, Isaías capítulo 60, verso 3, dice: caminarán las naciones a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. O el Salmo 68, verso 30, desde tu templo en lo alto de Jerusalén, donde los reyes vienen con presentes. O el Salmo 72, versos del 10 al 11, los reyes de Tarsis y las islas traerán consigo tributo, es decir, impuestos. Los reyes de Saba y de Arabia, todos pagarán impuestos. Ante él se postrarán los reyes, le servirán las naciones. ¿Se fijan? Respecto a la profesión, los cristianos cambiaron la palabra griega magi, que en griego significaba charlatanes y embaucadores, por magos, y el plural magoi, que deriva de la palabra persa magus, y se usaba para referirse a una casta de sacerdotes persas o babilónicos de la religión de Zoroastro, que estudiaban las estrellas con el deseo de encontrar la voluntad de la divinidad. En Babilonia y Persia, la astrología era una profesión de buena reputación, pero no en Israel. Los sabios en Israel eran los rabinos. Los sabios en Persia y Babilonia, donde se practicaba el zoroastrismo, eran los magos o astrólogos. Respecto al número, en base al número de regalos, oro, incienso y mirra, se estableció que eran 3 personas. Pero este número es solo en la tradición cristiana occidental. En otras tradiciones cristianas, como las de las iglesias orientales, entre ellas la de Siria, el número de los magos era no de 3, no de 4, no de 5, sino de 12. En otras tradiciones, el número era mayor, se hablaba de legiones. En el siglo V, el Papa León I, llamado también León Magno, estableció como oficial el número de 3 magos para toda la cristiandad, por lo menos para la cristiandad de Occidente. Los nombres. A mediados del siglo VI, en la iglesia de San Apolinar Nuovo en Italia, en Ravenna, se les asignaron definitivamente los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Sin embargo, en otras 2 fuentes del siglo V se encuentran nombres semejantes, como por ejemplo, en una obra llamada Excerpta Latina Barbari, en latín, Excerpta Latina Barbari, que significa fragmentos latinos de los bárbaros. Se les llama Melchior o Melchior, Gazaspa y Bicisarea. Es complicado, ¿ok? Mientras que en el Evangelio Armenio de la Infancia se les llama Baltasar, Melcón y Gaspar. En otras tradiciones cristianas orientales los nombres son diferentes. Por ejemplo, los católicos armenios los llaman hoy todavía Kakpa o Kakfa, Badadakarida y Badadilma. Sí, complicado. Muy bien, ahí se los dejo para que se los aprendan. Para que vean cómo en otras tradiciones cristianas hasta el día de hoy se les conoce con otros nombres. Respecto a la procedencia, el texto griego solo dice apo anatolón, ¿sí? Apo anatolón, que significa de donde el sol se levanta, o sea, del este. Tradicionalmente se piensa en Persia o Babilonia. Una tradición armenia identifica a los magos como Melchor de Persia, Gaspar de India y Baltasar de Arabia. ¿Okay? Tradiciones. Respecto a la raza o a la etnia, basados en su origen, se pensaba que eran uno blanco, Gaspar,
uno moreno, Melchor, y otro negro, Baltasar. Respecto al transporte y a los regalos, a los magos se les adjudicó un medio de transporte en particular, hasta eso, un camello, un elefante y un caballo. En realidad, esto fue tomado y modificado de un pasaje de Isaías, que es continuación del que ya mencioné antes, y que dice: un sinfín de camellos te cubrirá, jóvenes dromedarios de Madián y Efá, todos ellos vienen de Sabá, trayendo oro e incienso y pregonando las alabanzas a Yahvé. Isaías capítulo 60, verso 6. Como ven, el elefante y el caballo fueron añadidos a los dromedarios o camellos. Con todo esto ya tenemos listos los personajes para el pesebre. Sin embargo, con excepción de su profesión de magos, es decir, de adivinos o astrólogos, ninguno de los datos mencionados procede del Evangelio. Por lo que hemos de devolverle a los magos su sentido más original para rescatar la importancia que tienen en el relato y para nosotros hoy. ¿Ok? Seguimos. Ante el anuncio del nacimiento del rey de los judíos, el evangelista escribe que Herodes se turbó. El verbo utilizado aquí es etarakce, que aquí significa no tanto turbó, significa más turbó y no sobresaltó, como lo encontramos en la mayoría de las traducciones al español. Significa más turbó, ¿ok? Cuando se le avisa a Herodes que ha nacido el enviado de Dios, él manda llamar a los sumos sacerdotes y escribas, los líderes de los grupos religiosos de la época. Y los sumos sacerdotes, ya sabemos, son la máxima autoridad religiosa de Israel. Los escribas o doctores de la ley eran los principales intérpretes de las escrituras y en particular de la ley, la llamada Torá, de donde se sacaban las normas de conducta para la vida cotidiana. Se hacían llamar también maestros, guías, doctores, y por ello gozaban de gran prestigio e influencia en el pueblo. Herodes no quiere conocer, sino informarse. Conocer en la cultura judía, sobre todo en el lenguaje bíblico, implica entrar en una relación íntima con alguien. Herodes no quiere eso, Herodes quiere informarse. Por eso llama a quienes creen saberlo todo sobre Dios y el culto. La intención de Herodes no es buena, como sabemos. Él quiere saber, informarse, ¿dónde está este niño para matarlo? Herodes no está abierto a la novedad de Dios, sino que se aferra a sus privilegios de clase, igual que los sacerdotes y los escribas. Herodes, ¿qué sabemos de él? Era un rey ilegítimo porque no era de sangre judía. Había comprado su reino a los romanos a cambio de mantener la paz en la región y vivía obsesionado con que alguien le quitara su trono. Además, era un reconocido asesino. Había matado a decenas de familiares y enemigos políticos pretendientes al trono. Fíjense nada más. Entre ellos, mandó matar nada menos que a su primera esposa, Mariame I, a 3 de sus hijos, Alejandro, Aristóbulo y Antípatro. Y este último apenas unos días antes de su muerte, cuando ya estaba en el lecho mortuorio. ¡Qué terrible! ¿Qué nos enseña esto? Que cuando el poder tirano se siente amenazado, su primera reacción es espantarse, turbarse y tratar de acabar con lo que considera una amenaza a su poder. Pero lo realmente grave es que el evangelista dice que junto con Herodes, dice el texto, con él, toda Jerusalén. Se espanta toda Jerusalén. Y esto es una situación extraña. Si el niño nacido de María viene del Espíritu, y además es santo, y si su misión es salvar a su pueblo de sus pecados, tal como lo encontramos en Mateo 1, del 20 al 21, ¿por qué entonces Jerusalén, la ciudad considerada más santa de la tierra, se alarma y se turba en vez de alegrarse? Jerusalén es nombrada aquí con su nombre profano. Aquí va la respuesta. Jerusalén es nombrada aquí con su nombre profano, que es Jerosólima. Desde el inicio de este evangelio, Jerusalén aparece bajo una luz siniestra. La estrella de los magos no brillará sobre esta ciudad, sobre Jerusalén. Y Jesús resucitado jamás se manifestará, en el evangelio de Mateo, en Jerusalén, que es considerada una ciudad perversa y asesina de profetas. Jerusalén, especialmente su templo, era el centro religioso, económico y político de la religión judía, el símbolo de todo lo sagrado. Decir que Jerusalén se turbó
Significa que la institución religiosa en pleno, el sumo sacerdote y toda la casta sacerdotal, los escribas, los fariseos, la gente piadosa y devota, se alarman del nacimiento de este extraño rey. ¿Es Jesús, aquí viene una pregunta, ¿es Jesús, el Dios con nosotros, un peligro para nuestros intereses personales de grupo, de orden, de congregación religiosa, de partido? Aquí tendríamos que preguntarnos si acaso nosotros no hemos también manipulado el nombre de Dios para ponerlo al servicio de causas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Muy atentos. Esa es la actualidad del Evangelio, ¿ok? Tanto Herodes como Jerusalén se turban, tienen miedo. Herodes de perder el trono y Jerusalén, representada aquí por escribas y sacerdotes, de perder el dominio sobre el pueblo, porque el Dios que ha impuesto la casta sacerdotal no se parece nada al Dios de Jesús. El Dios de Jerusalén, en Mateo, es el Dios que la casta sacerdotal en el poder usa para comercializar en su nombre, para amenazar y dominar a las personas, manteniéndolas en el miedo, la ignorancia, el pecado, la impureza, y por lo tanto, según sus doctrinas, alejadas de Dios. Los sumos sacerdotes han informado a Herodes que Jesús nació en Belén, pero ninguno se ha tomado la molestia de andar a la pequeña y cercana aldea. Belén está cerquitita de Jerusalén. El Mesías esperado está apenas a 2 pasos de Jerusalén y nadie se mueve. Herodes hace entonces algo muy astuto. Manda por delante a los astrólogos, a los adivinos, para cerciorarse. Les dice, indaguen cuidadosamente. Cerciorarse de que de lo que ha ocurrido, con el pretexto de que una vez confirmada la noticia, él irá también a adorarle. Sabemos que es mentira, lo que en realidad quiere es matarlo. Los magos se marchan siguiendo este signo de Dios, que es la estrella. En la cultura del Antiguo Oriente, ya desde el Antiguo Testamento, la estrella era el símbolo de un dios o de una divinidad. Luego pasó a ser símbolo de un rey divinizado. Incluso en nuestra cultura, hoy, para decir que a alguien le va muy bien, decimos que nació con muy buena estrella. O también los personajes famosos de las artes, del cine o del deporte, decimos que son estrellas. No sabemos si el evangelista usó algún fenómeno meteorológico como una conjunción de planetas o un cometa que quizás ocurrió alrededor del tiempo en que se creía que había nacido Jesús, para así señalar el nacimiento de este personaje tan importante. Lo que nosotros podemos decir con mejor certeza es que el evangelista está utilizando una imagen bíblica con la cual su audiencia estaba más familiarizada para resaltar la importancia del nacimiento de Jesús. Es decir, la estrella es un símbolo del Mesías Rey, salido de Jacob, Israel, para reinar sobre los reinos enemigos del pueblo. Así lo dice un texto del libro de los Números, capítulo 24, verso 17. Dice, de Jacob, o sea de Israel, avanza una estrella, un cetro surge de Israel. El evangelista ha tomado este texto y se lo ha aplicado a Jesús. Continúa el texto, hasta que llegó la estrella y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. No dice que esté sobre el pesebre. La traducción literal del griego dice sobre donde estaba el niño. Más que un detalle folclórico de ubicación, el evangelista nos está diciendo que este niño es el Mesías que instaurará el reino de Dios, no el reino de Israel. Como hemos visto, es importante el manejo de las palabras para comprender mejor lo que el evangelista quiso transmitirnos. Dice el texto, al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Fíjense, ellos, los paganos, los que no pertenecen al pueblo elegido, experimentan una gran alegría, mientras que Herodes y Jerusalén, la institución política y la institución religiosa, se turban porque saben lo que pueden perder, sus privilegios y control sobre el pueblo. Los adivinos, los astrólogos, estos paganos intocables, están entusiasmados y llenos de alegría porque por fin encontraron a quien tanto buscaban. El hecho más importante que el evangelista nos quiere transmitir está en el significado de los dones o regalos. Dice, entraron, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Aunque el evangelista
no menciona ninguna reacción de nuestros dos jóvenes desposados, María y José, seguramente su asombro fue grande, ¿no? Si seguimos la lógica del texto. Ubiquemos a los personajes en su propio contexto. Si Dios ha enviado a su Hijo para salvar a Israel de sus pecados, ¿qué tienen que hacer los paganos aquí? José y María han nacido y crecido en una tradición nacionalista religiosa. Siempre les han dicho que el Mesías vendrá para destruir a los paganos, porque para ellos no hay lugar en el reino de Israel, como no sea ser dominados y pagar tributo. Recuerden un texto que está en el Talmud que dice: ningún pagano tendrá parte en el mundo que vendrá. Tantas veces han escuchado que el mejor de los paganos merece la muerte y que matar a un pagano era como destrozar la cabeza de una serpiente peligrosa. Si los paganos son admitidos al reino, ¿cómo será posible seguir orando con el salmista? Por ejemplo, descarga sobre los paganos tu furor, que los paganos padezcan la venganza de la sangre, tal como encontramos en el Salmo 79, versos 6 y 10. Estos no son solo algunos de los acontecimientos que marcarán el crecimiento de fe de María y de José. Es a lo que se refiere el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium, la luz de las gentes, cuando dice: también María ha avanzado en el camino de la fe, en el número 58. María y José no lo sabían todo desde el principio, es decir, no sabían todos los acontecimientos que ocurrirían en la vida de Jesús, y tampoco sabían, como desgraciadamente mucha gente aún lo cree, toda la teología que la Iglesia ha elaborado en los 2000 años de existencia. Los padres de Jesús vivieron el riesgo de abrirse completamente a lo nuevo que este Hijo representa, y tendrán que cambiar radicalmente su imagen de Dios y comprender las maneras como ese Dios se manifiesta en el mundo y al mundo. Continúa el texto: y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Los dones que ofrecen los magos son 3 y vamos a verlos, ¿ok? Con cuidado. Oro, como homenaje real a un rey, ¿no? Los paganos reconocen a Dios como soberano. Significa que el reino de Dios no se limita a Israel, sino que se extiende a toda la humanidad, incluidos los pecadores y los paganos, porque todos son amados por Dios, sin importar cuál sea su religión y su conducta. ¿Okay? Dios lo que quiere es que el ser humano se convierta, viva de una manera justa, amorosa, compasiva, y Dios está ahí para recibirlos a todos siempre. ¿Okay? ¿Qué significa que Dios reine? Que todos están incluidos en su amor, que a nadie puede excluirse por su condición, y que en este reinado la regla de oro es servir. El reino de Dios no tiene fronteras, sino que es un ofrecimiento, una invitación de amor que ayuda al ser humano a cambiar su vida para bien. Dios reina comunicando su misma capacidad de amar, su espíritu. Y este reino de Dios es el mismo en toda la humanidad. No hay que esperar más el reino de Israel como lo hacían los escribas, fariseos, sacerdotes e incluso los discípulos de Jesús, sino acoger el reinado o reino de Dios. ¿Ok? Incienso. Una característica del pueblo de Israel era ser un reino de sacerdotes, tal como aparece en el libro del Éxodo, capítulo 19, verso 6. Y el incienso era el elemento específico del servicio sacerdotal, tal como aparece en el libro de Levítico, capítulo 2, versos del 1 al 2. Solo podían ofrecer incienso los sacerdotes en el templo. Ofrecer incienso a Jesús significa que el privilegio de ser un pueblo sacerdotal ya no está reservado solo a Israel, sino que es para todos los pueblos. Israel se consideraba el pueblo sacerdotal por excelencia. Pueblo sacerdotal significa que Israel piensa que tiene un contacto inmediato y exclusivo con Dios que los otros pueblos no tienen. Pues bien, desde ahora, este privilegio de ser el pueblo sacerdotal de Yahvé, de Dios, ya no está reservado solo a Israel, sino que es para toda la humanidad. Todos pueden dirigirse a Dios sin necesidad de intermediarios, por más que estos justifiquen su autoridad con doctrinas o códigos legales. El tercer regalo, la mirra. Y aquí los invito a que pongamos mucha atención, o sea, más atención de la que yo sé que vienen poniendo.
Algunos padres de la iglesia, como Orígenes, pensaban que la mirra significaba ya sea la humanidad o el sufrimiento y la pasión de Jesús. Con lo que ahora sabemos sobre las tradiciones, la cultura y la arqueología bíblica, el significado es todavía más profundo. Hay que tener dos imágenes en mente. La imagen, cuando hablamos de la mirra, la imagen de Dios esposo e Israel esposa, y la imagen de la mirra como elemento de la unión íntima entre los esposos. Veamos la primera. En algunos profetas, en algunos de los textos proféticos, la alianza, es decir, la relación entre Dios y el pueblo, se representaba con la imagen de un matrimonio, en el cual Dios era el esposo e Israel era la esposa. Por ejemplo, en Isaías 62, verso 5, dice: como un joven desposa a una chica, se casará contigo tu edificador, es decir, Yahvé, Dios. El gozo de un novio por su novia será el gozo de tu Dios por ti. ¿Se fijan qué bonito? O también los invito a leer el libro del profeta Oseas, especialmente el capítulo 2, versos del 4 al 22, para que vean cómo el profeta habla de la relación entre Dios e Israel como de una relación matrimonial. Y habla de adulterio cuando Israel es infiel a la alianza matrimonio con Yahvé. ¿Ok? La segunda imagen. Las gomas aromáticas, como la mirra, tienen funciones específicas en el mundo judío. En los libros sapienciales, es decir, los que hablan de la sabiduría de Israel, la mirra es el símbolo del amor de la esposa por el esposo. Es el perfume con el cual la amante seduce a su amado. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios, capítulo 7, verso 17, dice: con mirra mi cama he rociado, con aloes y cinamono. La cama nupcial, ¿ok? Pero es el libro del Cantar de los Cantares quien nos dice todavía con mayor intensidad poética, con mayor fuerza poética, el significado de la mirra. Fíjense bien, dice la amada. Acuérdense que el Cantar de los Cantares es un cántico donde alternan la amada y el amado, ¿ok? Dice la amada: bolsita de mirra es mi amado para mí, que reposa entre mis senos. En el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 13. Y también, los labios de mi amado son lirios con mirra que fluye. En el capítulo 5, verso 13. Y luego el amado dice de la amada: tus brotes son árboles de incienso, mirra y áloe con los mejores bálsamos. En el capítulo 4, versos del 13 al 14. Luego, la amada, ya en su alcoba, viendo que el amado llega, y ella está toda emocionada, dice de nuevo: me levanté para abrir a mi amado, y mis manos destilaban mirra, mirra goteaba de mis dedos en el pestillo de la cerradura, es decir, en la apertura de la puerta. En Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 5. Esta acción de gotear, de estar impregnada la puerta con mirra al punto de que gotea, ¿no?, habla por sí misma en el marco de la excitación sexual romántica provocada por el encuentro íntimo entre la amada y el amado. Y así también en otros pasajes. ¿Se fijan qué bonito? Entonces, con esto en mente, estamos en mejor posición de entender el texto en su propio contexto bíblico. La figura del matrimonio simboliza una gran intimidad. En la cultura judía, el esposo era el que protegía, asistía, aseguraba el bienestar de la esposa. El regalo de mirra significa que el honor de ser el pueblo, esposa de Dios, ya no es solo para Israel, sino para todas las naciones paganas, para toda la humanidad. ¿Se fijan? En resumen, los regalos de los magos, de los adivinos, de los astrólogos, significan que no existe un solo pueblo privilegiado ni personas que tengan el derecho exclusivo, diríamos hoy el copyright, los derechos reservados de una relación especial o privilegiada con Dios. Jesús, nacido en Belén, visitado por estos astrólogos que representan el mundo pagano, todas las naciones. Jesús, como ha dicho Mateo, es Emmanuel, Dios con nosotros y con todos.
Dios quiere entrar en una relación de alianza, la imagen del matrimonio, ¿ok? De amor con todos y cada uno de nosotros. De ese amor nadie puede ser excluido, porque Dios en Jesús ofrece su amor a todos incondicionalmente. Y ese amor, como en el matrimonio, será fecundo cuando se muestre con obras concretas a los demás. Dios es libre de manifestarse a quien quiere, donde quiere, cuando quiere, y siempre que lo hace es para unirse a esa persona y fecundar su vida abundantemente de maneras insospechadas. Entonces, ya que hemos restaurado la imagen de los magos, de estos astrólogos y adivinos, porque a veces los hemos reducido a figuritas folclóricas, figuritas de pesebre, ¿no? Muy simpáticas, pero sin comprender su auténtico significado. Les hemos devuelto, con este análisis, les hemos devuelto su auténtico significado a los magos y a los regalos que ellos presentan. La presencia de los magos indica que los primeros que están ahí para rendir homenaje a Jesús han sido los paganos. Y según Lucas, los pastores, otra categoría muy despreciada por los judíos muy piadosos. En resumen, el amor de Dios es universal. Eso celebramos en esta fiesta de la Epifanía. No existe nadie que pueda sentirse excluido del amor de Dios, sin importar cuál haya sido su conducta o su comportamiento en el pasado. A quien se deja tocar por el amor íntimo y fecundo de Dios, esa persona es capaz de transformarse. Dios es capaz de transformar a esa persona para que se realice plenamente y para a su vez llevar vida y felicidad a otros. Dios se encarga de atraer a aquellos a quienes las religiones, a veces nuestro egoísmo, ¿no?, dicen que están lejos o excluidos de Dios, ya que a esos son precisamente a quienes Dios viene a buscar. El significado de la Epifanía, una palabra griega que significa manifestación, es precisamente la manifestación del amor íntimo, universal e incondicional de Dios. De nosotros depende acoger ese amor y hacerlo fecundo con la ayuda de Dios. Y esta es la buena noticia, este es el Evangelio que el evangelista nos transmite en este relato. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí mi comentario, mi aportación. Si tienen algunas preguntas, algunas dudas, pueden escribirme a la siguiente dirección de correo electrónico: verbumdei@gmail.com, verbumdei@gmail.com, o en Facebook también en @verbumdeiofm. Muchas gracias. Dios que los bendiga. Paz y bien.